Oigan amigos, no me voy a cansar de decirlo, que Colombia tiene una gente muy espectacular, una gente muy hermosa. Obviamente todos ustedes ya lo saben, pero ustedes supieran la calidez, digamos acá, de Alex, de Doña Mercedes. Cuando usted sale por Colombia y conoce gente tan bonita, me llevo muy buenos amigos también de aquí de San José de Suaita y de Suaita. Y bueno, parceros, nos despedimos. Vean, nos tocó salir haciendo un día grisecito, pasó la lluvia, llovió toda la noche y ya por fin podemos salir a viajar. Bueno, una nueva aventura perdiéndonos por Colombia nos espera, así que acompáñenme, parceros, vamos allá. Oigan, me encuentro en Suaita y la primera tarea con Tremendita es cambiarle el aceite. Ya estamos a tiempo. No me quiero ir de acá, no me puedo ir de acá sin cambiarle eso. El hombre dijo que ya me colaboraba. Allá está la tiendita donde lo va a comprar. Así que bueno, de resto hay otra tarea que toca hacer en San Gil. Nos vamos para San Gil. Así que ayer ya lavé la moto, cadena, la desengrasamos, todo full. Ya estamos bien para continuar. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Bueno, nos invitaron por acá a la charcutería Doña Popocha. Productos artesanales, ¿no? ¿Sí? Como la arepa santandereana, los tamales, los envueltos, la jenua, los chorizos. Ah, bueno, ¿y qué nos va a poner a degustar? A ver. Les estoy calentando un envueltico. ¿Ah, sí? Con tintico. Toma. Ay, Virgen Santa. Bueno, hágale a ver. Vamos a ver, Doña Esperanza. Estos son los famosos mantecados. Y este es de mazorca. Ahí siga, lo pueden abrir. Ah, Y ok. degustar. Vamos a pegarle aquí a ver a esto. Bueno, ya saben, para cuando vengan por acá a Suaita, porque ya estamos en Suaita, pasan acá y visitan. ¡Ay! Caliente. Caliente, está como una suegra. Y estas son las famosas genovas. La Génova, esas sí las conozco. ¿Sí las conoces? ¿De cerdo? De eso. No, esto es una delicia. ¿Ah? Este sí está muy interesante, vean. ¿Un qué? Mantecado. Si han comido una mantecada normal, esas que te ven como rectangulares de torta, bueno, acá lo hace envuelto en esta hoja. Entonces, uy. ¿Ves? Muy bueno. ¿Pero hay inventos muy de aquí o qué? ¿Solo de usted o qué? No, pues Mucha familia como de la región. mucha familia lo hace. Es de la región, pero digamos que tenemos como nuestro toque para hacer los productos. Uf, Sí, los productos que gustan. deliciosos, fonjoncito. Y que no lo haya comido. La verdad no, obviamente. Es la primera vez, en serio. Bueno, chavos, muchas gracias. Mi hermano, gracias, todo bien. Ahí estamos hablando. Vale. Oigan, no, la gente es muy linda. Vean qué manera de despedirnos de aquí de Suaita. Veníamos hablando de lo mismo, vean. Y ahí tienen una muestra de esa hospitalidad. Así que vean, ya saben, esto es la pura entrada de Suaita. Entran, se comen ahí su envuelto, su mantecado. Uy, no, delicioso, la verdad. Y no estoy bromeando, estoy hablando muy en serio. Las cosas como son. Así que bueno, parceros, continuamos, nos despedimos de este lugar. Ahora sí, mensajito, aquí descansan los que el amor no olvida. Fuerte, fuerte, amigos, fuerte. Chao, pues. Amigos, volvimos a la principal. Después de estar por esas tierras, esto queda apartado como unos 12 kilómetros, creo, no sé, más o menos. Ya vamos vía Bucaramanga, vía Socorro, San Gil, Bucaramanga, así que, bueno, confiemos en que nos vaya bien en esta ruta como hasta el momento nos ha ido, parceros. Oigan, bienvenidos a
Hoy va Santander. Esto es un pueblito acá sobre la carretera que nos lleva a Bucaramanga. Parce, tengan algo muy en cuenta. Está muy deteriorada la vía entre Vado Real y Oiva. No sé, un trayecto, esto que tendrá por ahí unos 40 kilómetros, 30 kilómetros. Parce, baches, obviamente tanto deslizamiento ha afectado la carretera. Cogí una ondulación. Uy, parce, me tocó pegar qué frenada para que lo tengan súper presente, weón. O sea, está feíto, feíto, no se vengan rápido. Cójala con su avena y evítense problemitas en la carretera, parceros. No vamos a parar acá, vamos a seguir derecho. Toca darle, vamos para el Socorro, allá sí paramos. Hace un tiempo pasé por aquí cuando estuvimos en lo de la competencia Aurora Busca Piloto. Venía con Elmer, mi amigo, bajando por acá. Y allá arriba donde está esa moto, había una moto grande. Íbamos de allá para allá. Y le dije a Elmer, oiga, volvámonos a ser amigos, o sea, a hablar con el motero que estaba ahí. Parce, ha sido una de las coincidencias más bacanas que yo he tenido en todo Colombia, en serio. Imagínense en esto. Llegué, dejé la moto, él estaba de espalda, solo era una persona. Y llegué y lo saludé por la espalda, llegué y le toqué la espalda, le dije, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está? Y el man llega, voltea y me ve hacia arriba y me dice, ¿es usted? Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es usted? ¿Cómo así? O sea, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Pues el man me había escrito por Instagram hace un tiempo por la ruta del Orinoco para irse para los cerros de Mavicure, que le ayudara con los contactos, me preguntó cómo era, bla, 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 le ayudé. Y ya, y ahí quedó la conversación. Lo curioso es que el man acababa de llegar de hacer esa ruta, o sea... No, parce, muy, muy loco, súper querido. Saibi se llama, que de hecho tiene un nombre curioso también. Parceros de acá de Santander, le envío un saludo muy fuerte. Gracias por seguir el viaje, por todo. Pero no, o sea, de las curiosidades más grandes, esa, weón. O sea, hubiéramos podido haber almorzado en otra parte, pero por algo, o sea, nos devolvimos y sale siendo este man. Yo que como no, parce, el mundo muy chiquito. Además que tampoco lo conocía, pues él me había escrito hace mucho, como en, no me acuerdo. Pero también él venía de ruta, entonces ya estaba pues más barbado, estaba cambiado, yo ni le había puesto la atención. Muy chistoso, parce, muy chistoso. Así que bueno, las amistades que deja la ruta, les quería contar esta anécdota ya que pasamos por acá, para que vean esas curiosidades que le pasan a viajar y punto. Bueno, dejamos este pequeño municipio llamado Oiva, Santander. Seguimos, parceros. Parce, muy duro la gente. Muy tesos, parce, muy tesos. A lo bien que mis respetos para esos pelados que se la guerrean así en cicla, que viajan así. No, amigos. A lo bien que bueno. Ojalá no se les acabe la energía. Yo la verdad... Obvio, yo me canso también en moto. Obviamente andar en esto cansa, pero uno no está tampoco botando sus energías como lo es pedalear, parce. Y más en Colombia que son montañas, suba y baje. O sea, una locura, pero bueno, mis respetos para estos guerreros. Y pues a la final para todo mundo que sale a guerrearla, a viajar, a descubrir Colombia, el mundo, Suramérica, todo. Ahí se la tengo. Oigan, llegamos al Socorro y vamos a hacerle la tecnomecánica a esta señorita, porque estamos sin tecnomecánica. Ya es momento de renovar esta vuelta. Así que bueno, esa es la otra tarea que teníamos que hacer aparte del tema de aceite. Y ya, continuamos. Hoy tenemos que llegar a Barichara. Vamos a bajar todo. Bueno, parceros, tenemos revisión tecnomecánica al día. Vean, acá en Socorro la venimos haciendo. Revisión tecnomecánica contra Saravita. Así que ya podemos continuar este viaje de manera mucho más legal, más segura.
Se me había vencido hace un ratico, pero como estaba entre montaña y demás, pues no había habido problema. Ya ahora sí cogemos carretera nacional, entonces sí es de gran importancia pues estar al día, parceritos. Seguimos, vamos a llegar a el pueblo patrimonio de Socorro. Estábamos antecitos, así que bueno, vamos a dar una pequeña chismoseadita porque no vamos a quedarnos ahí. El viaje continúa, así que bueno, seguimos pues, parceros. Vea, por acá esto ya es el inicio. Amigos, vi a este señor que viene aquí hace como unos 4 días, 5 días. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Pa' dónde la camina? ¿Solo para aquí, para Socorro? Para San Gil. ¿Cuánto de camina usted a diario? Lo que digo enfermo, y esto pesa. Ya casi me vengo de Bogotá, casi me. Le digo la verdad, ¿dónde lo vi la vez pasada? Lo vi el sábado en Badorreal. Hoy es día miércoles y véalo donde me lo vengo a encontrar. Lleva, venga, le digo cuántos kilómetros lleva. De allá a acá hay 50 kilómetros. Pero es que viene a pie y vea todo lo que lleva, mucha admiración. Y de ahí llega a San Gil, ¿y para dónde tira después? Si acaso sigo derecho para dar la vuelta ya, porque ahora sí alcanzo a llegar, pero no alcanzo a llegar a las 10 de San Pedro, porque como estoy malo, yo sí la pongo liviana. Sí. Pero como estoy malo, me demoro para llegar, subo por Medellín y Alcázar. Y de ahí que yo llegue a San Pedro, ¿a qué hora? Porque yo llego a Medellín, bajo por Real Peninas y subo por Manizales y bajo por Manizales a salir a Preso. Ajá. ¿Se come un bocadillito? Bueno, bien, papá. No tengo nada más acá que brindarle, mi hermano. ¿Qué anda por ahí? Sí, por acá tengo. Vea, coma mandarina. Man, muchas gracias. Y acá hay unos bocadillitos que ya he comprado la vez pasada. Vea. Adiós. Chiquitos ahí, mi hermano. Con mucho cariño. No. Vamos, gracias. Mucho cariño y admiración, mi hermano, porque yo lo vi la vez pasada y sentí la intriga de conocerlo y ver para dónde iba. Yo tengo ya Sino que pasé de afán. 60 años, tengo 68. Cumplo ahorita 68, arranco para 69. Ya a los 80 años. Sí. Había por hacer una vuelta para que me borren del timbrón que tengo nivel 2, yo siendo la calle. Ajá. ¿Cómo es su nombre? Gerardo. Don Gerardo. Un gusto, que me le termine de ir muy bien. Bueno, hermano, muchas Bueno, con toda, hágale pues. Chao. Oigan, no, mucha admiración para este señor. Don Gerardo, a lo bien que me le quito el sombrero. Hace 4, vea, sábado en la tarde, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. O sea, 5 días, parce, después. Vea dónde lo encuentro, 50 kilómetros después. Muy loco, muy teso de todo. Bueno, una historia ahí una historia de admiración, amigos. Seguimos. Vean, ahí está el hombre. Chao. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven? Oigan, parceros, llegamos por aquí al centro de Socorro, Santander. Vean su gigante catedral. Hágame el bendito favor, ¿qué es esta inmensidad? Uno de los pueblitos patrimonio de Colombia, declarado también patrimonio de la nación. Se jugó un papel muy importante en el tema de la independencia de nuestro país. Fundado en 1683, para 1781 fue el epicentro de la insurrección con el tema de los comuneros y toda la revolución e independencia de Colombia. Así que bueno, este lugar juega un papel demasiado importante aquí en el país, históricamente y políticamente. Acá solo vamos a estar un ratico, continuamos porque nos faltan unos kilómetros para llegar a nuestro destino al día de hoy. Ay, parce, ¿de dónde salieron tantas? Uy.
Oigan, parceros, bienvenidos a San Gil, Santander. Vamos a estar acá de pasadita, pero es un imperdible este lugar. El tema extremo. Es muy conocido San Gil por ser la capital extrema de Colombia. Tendremos que volver. Seguimos porque hoy llegamos a un súper imperdible, otro súper imperdible. No nos da tiempito de estar acá, pero vamos a volver. Así que vamos a entrar de pasadita. Yo creo que almorcemos aquí. Sí, almorcemos aquí, vamos a ver. Vea, almuerzos, Corrientes 13.000. Allá fue. Aquí fue. Oigan amigos, venía muerto del hambre, eran casi las 2:30, pero bueno, ya reponiendo energías para continuar. Nos hacen falta media horita para llegar a nuestro destino. Como les decía, no nos vamos a quedar en San Gil, vamos a ir hacia un gran imperdible y volveremos acá en los próximos días. Así que bueno, a darle a esto y continuamos. Oigan, vamos a tocar un pedacito de San Gil. Deja ese chulo ahí donde está. Pero no nos vamos a profundizar como para no... No, cuando vuelva les muestro este lugar. Es muy bonito, también tiene una arquitectura linda. Hay un parque, el Parque Gallineral. Vamos a venir a descubrirlo también, a explorarlo más bien. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, amiguitos. Oigan amigos, me gusta cómo empieza a cambiar el clima en este motero. ¡Eso! ¡Qué chimba! Esto ahorita empieza a ponerse más arcilloso. Ya empezamos a ver acá un cambio bien fuerte, viene bien verdecito. Ha estado bien lluvioso también. Por eso la vegetación y todo ha estado bastante hermoso por aquí. Pero hacia donde vamos empieza a cambiar el ambiente y se pone más árido. Bienvenidos al pueblo más hermoso de Colombia, parceros. Con ustedes, este encantador pueblo patrimonio